Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Si el Señor pues te ha permitido conectarte el día de hoy, Dios es grande, Dios es bueno y pues Él tiene una palabra muy especial tanto para tu vida como para mi vida. Vamos a orar, vamos a aprovechar bien este tiempo en las manos de Dios, confiando y creyendo pues que Él es el que nos va a ayudar, amén, y nos va a hablar. Amantísimo Dios que estás en lo alto, Padre Celestial, hoy venimos presentándonos delante de ti para agradecer tu fidelidad, para agradecer tu misericordia, lo bueno, lo soberano, lo hermoso que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Tú controlas todo, Padre Celestial, tú formas cada cosa a nuestro alrededor, Señor, y pedimos, Padre Celestial, que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, que limpies y guardes nuestra boca, Padre Celestial, y que lo que se hable, Padre, el día de hoy sea de tu agrado, sea conforme a tu corazón y pueda, Padre Celestial, ser de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor te bendiga en esta hora. Tal vez te preguntarás si Margarita sabe fútbol, pues más o menos. Y sinceramente pregunté, porque no me recordaba, jugaba antes, en mis tiempos, hacía. Pero Dios es bueno y créeme que cuando a mí me dijeron, mira Margarita, esto y esto, entonces yo así muy, que voy a predicar, y pasaron muchas cosas, entonces el Señor me lo permitió el día de hoy, pero sinceramente si no estoy mal, el Señor me regaló este tema el lunes o el martes, no recuerdo muy bien, pero fue esta semana. Y entonces me quedé así como que, gracias Dios, tú conoces, porque sinceramente cuando a mí me dijeron, una de mi trabajo, y después, no, o sea, no hallaba qué o cómo, ¿verdad? Pero ahí sí que Dios es bueno y espero que como es de bendición para mi vida, sea de bendición para tu vida y perdonen pues, pero al irse la estrella del equipo hay que buscar otras opciones, amén. Amén, entonces vamos a empezar desde la banca. Entonces yo sinceramente pues espero que sea de bendición, como te lo vuelvo a repetir. Si hablamos de fútbol, es un equipo de 11 integrantes, amén. Y están los porteros, los defensas, mediocampistas y atacantes. Bueno, entonces ellos están en el juego, ellos están jugando, están en una competencia, yo qué sé, pero ellos están en el área. ¿Qué pasa con las personas que están en la banca? ¿Qué pasa con ellos? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado por tres motivos, por tres razones de las que yo recuerdo o de las que yo me haya dado cuenta. Entonces, en el nombre de Jesús vamos a hablar y vamos a empezar. Amén. De las tres situaciones, se podría decir, de las que yo pude notar y pues confirmar, hay dos, si hablamos espiritualmente, hay dos situaciones que es por nuestra decisión y hay una pues que es por decisión de alguien más. Entonces, dos de las razones en las que podemos ver integrantes o personas sentados en una banca si hablamos de un equipo de fútbol, número uno es porque simplemente no pueden jugar, tienen el deseo, tienen teoría, pero en el momento ya de ir al campo, pues tambalean como tú en el examen en el cual estudiaste, pero simplemente se te olvidó todo porque te pusiste nervioso, puede pasar. Punto número dos. Están lastimados, lesionados o tienen algo que no va a aportar al equipo para que puedan avanzar o para que puedan tener pues la victoria. Y el punto número 3 es el de un planteamiento técnico, una reserva, un plan maestro. Amén. Entonces vamos a empezar, pero me gustaría que me acompañaras en tu Biblia, si la tienes, si no, pues la apuntas y si no, pues cuando termine esto, vas, agarras tu Biblia y empiezas a ver en dónde leyó Margarita, ¿amén? Entonces vamos a ubicarnos en Proverbios 1:24. Y Proverbios 1:24 nos dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto chambeé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
antes de que el Señor a ti y a mí ya nos hizo un llamado. Él ya extendió su mano y es tiempo de que tú y yo escuchemos, es tiempo de que tú y yo entendamos, escuchemos su voz y pues le sigamos. Pero muchas veces nos encontramos en la banca, simplemente por alguna de esas tres razones, y si tú tienes otra razón, pues entonces compártela, pero estas son las tres razones, pues, las cuales pueden ser obvias si lo quieres ver de esa manera, pero vamos a hablar del punto número 1, estar en la banca por no saber jugar o simplemente por conformarnos. Porque si tú quieres y si el deseo está en ti, pues puedes aprender. Por ejemplo, Margarita se aprendió las posiciones en 2 días, amén. Y ni se las aprendió ahí, las está leyendo. Pero si tú quieres tener una actividad física, el deporte es muy buena elección. No te quedes en la banca, amén. Entonces, vamos a ver, en este caso, la pereza. Simplemente la pereza no te hace avanzar, te conformas. O también puede ser de esos buenos, pero que simplemente no juega en equipo. También puedes estar en la banca simplemente porque, como te decía, te conformas. O simplemente porque como eres bueno, sabes que no te van a quitar y que tienes un lugar ahí y fijo, te quedas. Entonces, vamos a hablar de algunos personajes de la Biblia y vamos a hablar de Sansón. Sansón lo puedes encontrar en Jueces 16. La historia de Sansón, perdón, todas la conocemos y sabemos pues que simplemente Sansón era un nazareno, era un elegido, que tenía muchas condiciones, muchas maneras de vivir, muchas restricciones en la cual tú y yo como joven tenemos. Pero simplemente Sansón no las quiso seguir como tú y yo a veces, porque te va a hablar Margarita, no te va a hablar alguien que puchica sea santo, sea consagrado y sea intachable, no. Yo tengo mis errores y creo que de nuestros errores debemos de aprender, pero nos tenemos que abstener, nos tenemos que apartar y tenemos que crear como que ese muro en donde, bueno, yo sé que esta es mi debilidad, entonces, bueno, vamos a hablar también sobre Salomón. Salomón, encontramos la historia de él, más que todo, y lo que me interesa es en Primera de Reyes 11, ¿sí? Vamos a ver que Salomón fue un hombre muy sabio, fue un hombre en el cual pues Dios depositó la sabiduría en una palabra grande. Él fue el primero que pues empezó a comerciar a caballo, y eso lo dice la Biblia. A mí me sorprende cómo él tuvo esa revelación, amén. También hablamos de Moisés. Vamos a hablar Moisés, vamos a encontrarlo en Éxodo 17:1 y vamos a verlo también en Números 20. Y sobre todo vamos a hablar de Saúl, amén. Entonces, de Saúl. Y esa lo encontramos en Primera de Reyes. También vamos a hablar de Gedeón también vamos a hablar, y eso lo encontramos en Jueces 6, amén. Entonces, si tú ves la lista, Sansón, Salomón, Moisés, Saúl y Gedeón, de estos personajes, pues los que se salvan, si lo podemos ver de esa manera, va a ser Gedeón, va a ser Moisés, porque Sansón se salva, pero tiene un final pues trágico y triste. Bueno, pero vamos a ver, a veces tú y yo nos encontramos en la banca, no nos encontramos sirviendo, no es porque no tengamos algún talento, no es porque no tengamos algo que hacer, no, simplemente nos mantenemos en la banca, porque simplemente nuestro corazón no ha hecho ese clic con Dios, nuestro corazón no se ha abstenido con Dios. También en este caso podemos estar en la banca por abusar de la gracia, como lo hizo Sansón. Sansón fue alguien que abusó y rebasó la misericordia de Dios. Él pensó que la misericordia de Dios iba a estar siempre para él, que la misericordia de Dios siempre lo iba a salvar. Él se confió mucho. Entonces muchas veces tú y yo estamos en la banca porque confiamos mucho, porque pensamos de que Dios es amor y siempre va a ser amor, y lo que a mí me delegó, la palabra que a mí me dio, la profecía que a mí me dio como joven, como señorita, a nadie más se le va a dar, y es algo que he compartido y se nos ha enseñado
que en el privilegio, en el lugar en donde Dios me haya puesto a mí, hay otra persona la cual está y desea ese lugar. Tú estás sirviendo en alabanza, estás sirviendo en danza, estás sirviendo en cualquier área de la iglesia, en niños. Me impresiona bastante cómo se está manejando niños y de verdad que qué bendición. Hay que tener amor, hay que tener tacto para esto. Entonces, si el Señor te utiliza en esa área, no te duermas. Recuérdate, tú que eres señorita quizás dices, ay, pero son niños. Sí, pero es el futuro de nuestra iglesia, es el futuro del legado que vayamos a dar. Entonces, no menosprecies el privilegio que Dios te da, no abuses de la misericordia que Dios te da y es más, aférrate a ella. Si dice la palabra de Dios que si de lo poco somos fiel, Él sobre mucho nos pondrá. Entonces el Señor ve tu corazón, el Señor te escucha y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Entonces yo te pido de favor que no menosprecies la misericordia de Dios y lo que te haya dado, hazlo y hazlo con amor. También vemos a Salomón. Salomón era alguien sabio, lleno de sabiduría. Tú y yo como jóvenes y más que todo en nuestra iglesia hay revelación, en nuestra iglesia hay palabra. Tenemos a nuestros pastores pues que día a día nos enseñan, pero no la guardamos. Y te lo digo porque a mí me cuesta. Nos han mandado a consagrarnos, nos han mandado a estar en santidad, nos han mandado a estar en oración, a crear un ambiente, pero a veces uno como joven tiene otras prioridades, si se puede decir de esa manera, o cree que hay otras cosas antes de buscar la presencia de Dios. Entonces no somos agradables, no somos perfectos, no, el Señor ve nuestro corazón como algo imperfecto. Y yo me ponía a pensar porque cuando yo leía esto decía que Salomón no era de corazón perfecto y de corazón recto delante de Dios. Entonces, ¿quién fue el papá de Salomón? David. Y David cometió un sinfín de errores, pero la Biblia dice que David fue conforme al corazón de Dios. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, si vemos el reinado de Salomón, Salomón pues cuando heredó el reino no tuvo más guerra, dice la palabra de Dios pues que para eso estaba su padre, los libró de todos sus enemigos. Entonces simplemente él lo que tenía que hacer era adorar. Y si él se hubiese guardado, se hubiese abstenido de ello, él hubiese logrado más que su papá, pero simplemente el corazón a veces, por eso te digo, de nada sirve el conocimiento, de nada me sirve, de nada le sirve a Margarita saberse todo un salmos, de nada le sirve a Margarita aprenderse los proverbios, si realmente su corazón no es recto delante de Dios. ¿Y por qué nuestro corazón se puede desviar? Por muchas cosas, por muchos deseos. Simplemente este mundo está tan contaminado, está tan perverso, que en cualquier momento tú te encuentras a alguien, algún compañero de colegio, de la universidad, algún compañero de tu trabajo y te dice, mira, hace esto, mira, hace lo otro, mira esto. Y entonces te empieza a llenar la cabeza y miren, yo no sé, pero es así como que ministrándome, así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, por eso te digo, es que a veces somos tan, no sé cómo decirte si somos tan absurdos o tan ingenuos, el ser humano es tan racional o irracional, porque al menos es una idea tonta, pero ha venido en mi cabeza y decía, sinceramente no he mantenido la intimidad que yo mantuve cuando empezó todo esto, si lo vemos de esa manera. Entonces tú te quedas pensando y dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy descuidando? Y yo me di cuenta, bueno, hace unas semanas me di cuenta que mi tiempo de intimidad con Dios, no te digo, ay, Margarita se la pasaba 8 horas ahí encerrada y no, mentira, pero sí tenía un tiempo para entregarle algo especial a Dios antes de todo el día. Y como le contaba esto a una persona, yo sin saber ya tenía un cafecito con Dios en la noche, sin saber. Entonces yo me quedé así como que, cuando el pastor empezó a dar esos temas, yo me quedé así como que, gran que bueno es Dios que a veces, y tal vez te ha pasado a ti en otros temas, pero a mí el Señor, y como te digo, a mí el Señor me enseñó eso tan grande que yo, sin tener
la teoría, si se podría decir de esa manera, el Señor ya me lo había revelado a mí en ese tiempo de intimidad, tener ese cafecito, pero yo lo había descuidado. Entonces, por eso te digo, el corazón a veces se puede desviar. Yo me empecé a dar cuenta de lo absurdo que era. Y yo decía, o mi mamá me decía, y mis hermanos no me dejarán mentir, Margarita, te hace falta la iglesia. Y yo me quedé así como que... Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, pero la iglesia es uno tiene que cuidarse, uno tiene que abstenerse, uno tiene que saber qué es bueno y qué es malo, y un sinfín de cosas, pero simplemente tenemos esa idea de cuando estamos delante de personas o cuando tenemos alguna responsabilidad, si se podría decir de eso, nos tenemos que guardar más, y es algo absurdo, mi hermano. Entonces créeme que cuando yo me di cuenta, yo dije, Señor, perdóname, porque sinceramente mi corazón se ha desviado, sinceramente ya no es ese mismo deseo, ese mismo anhelo que hay en mi corazón. Entonces me empecé a dar cuenta que si sinceramente yo había quedado tenía privilegios, y lo hacía con todo mi corazón y sin afán y sin pesar, pero yo no sé si a ti te ha pasado. Es como estar en una relación. Cuando empieza la relación, todo es bonito, todo es aquí y fluye. Hasta la lluvia contribuye a tu favor, todo. Pero cuando ya estás habituado a una rutina, si se podría decir de esa manera, mira, empiezas a ver un montón de cosas, empiezas ay Dios, qué aburrido, ay ya lo hacía, o bueno, ni modo, hay que hacerlo, ni modo, hay que hablar, hay que llamarlo. Yo no sé sinceramente cómo es que tú manejas eso, pero sí te acostumbras a una manera y piensas que ya lo has hecho, ¿para qué lo vas a hacer o para qué te vas a esforzar más? Pero el Señor viene y nos dice que sus misericordias, su amor se renueva día con día. Entonces siempre hay algo nuevo que descubrir, que quizás nosotros como jóvenes, pues de cierta manera, y como te lo he dicho, a veces te puede llegar a aburrir, a veces puede llegar a ser tedioso que nos digan, mira esto, mira lo otro. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero sinceramente, y eso creo que se han dado cuenta los pastores, a mí me costaba pedir permiso o avisar, mire esto, mire el otro, de verdad que me costaba. Cuando lo empecé a hacer yo me di cuenta y entonces también Dios te empieza a guardar de ciertas cosas. Entonces puede ser cansado, puede ser tedioso para ti, pero si las cosas se hablan, si las cosas se dicen, es por algo, es para guardarte de algo. Entonces, pero volvamos al punto. Cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios, podemos tener conocimiento, podemos ejecutar nuestros privilegios, pero no somos rectos delante de Dios. Entonces tu adoración, lo que tú hagas, tu ofrenda de adoración, música, alabanza, prédica, lo que Dios te ponga en el área en donde Dios te utilice a ti como joven, como señorita, solo es un puente y no sube delante de Dios, no fluye. Por misericordia, y te lo digo porque a mí me ha pasado, por misericordia y amor hacia el resto del pueblo, el Señor desciende, pero en tu vida no se siente lo mismo. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha desviado, tu corazón ya no es recto delante de Dios como lo fue con Salomón. Vemos que al final de la historia de Salomón no dice si Salomón se arrepintió o no. Eso pues ya son otros 20 pesos, dirían por ahí. Moisés, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? A veces tú y yo nos encontramos en la banca porque somos desobedientes. Y yo me acuerdo de algo, yo no sé si igual, como te dije al principio, 3 veces pues de cierta manera yo he estado en la banca. Y me recuerdo que una vez fue por desobediente inconscientemente o conscientemente. Sinceramente no sé cómo decírtelo porque por eso ya me regañaron, así que yo me siento con la libertad de decírtelo y aprovechando, porque ya viene el tiempo otra vez. Eso pasó hace 2 años, así que ya aprendí mi lección. Una vez fue para el 1 de noviembre, mis hermanas pasaron a la iglesia por mí y yo recuerdo que andaba con uniforme de danza. No sé si fue jueves o fue martes, pero fue entre semana, uno de esos 2 días que cayó ese día. Y mis hermanas pasaron a la iglesia y me dijeron, vamos a comer. Y es comida, ¿quién desprecia la comida? Nadie. Va. Entonces yo me fui
Pero, o sea, seamos conscientes también. Por eso te digo, a veces puede ser absurdo, puede ser tonto, pero yo iba con uniforme de danza. O sea, ni siquiera fui a llorarle a alguien ahí o todo eso. Yo iba en plan de comida, ¿sí? Pero, o sea, mi espíritu tal vez fue consciente, pero de la carne, la panza, o no sé qué quieras o cómo le quieras llamar, pudo más. Y yo no me di cuenta, yo fui, incluso me recuerdo que fuimos a comprar tacos y torrijas, de eso que vende ahí, va. Regresamos. Ya de ahí, no recuerdo sinceramente cuántos días pasó. Y nos llaman a los de alabanza. Y nos reúnen a todos, ¿verdad? Porque habían visto a un grupo de servidores de alabanza, pues metidos de arriba. No dijeron qué estábamos haciendo, que la verdad era buscar comida y comer. Porque eso fue sinceramente lo que fuimos a hacer. Mis hermanas me invitaron y pues como te digo, la comida no se desprecia. Entonces fuimos y ya de ahí cuando ya nos reunieron a todos nos empezaron a preguntar, ¿va? Y ni modo, pues ese día, y te lo digo, de verdad te lo digo, yo me casco que la gran me quedé, bueno, ni modo, ¿va? Y me sentaron, sinceramente me sentaron y no me van a dejar mentir los de Viraca, me sentaron, pero no sentaron a todos, sentaron a Margarita. Y entonces yo me quedé como que, pero no solo fui yo, sí, pero te vas a sentar. Y yo así como que, uy, ¿qué hago? Sinceramente me molesté, pero como ya me habían regañado una vez por otras cosas, por no molestarme, sino que aceptar eso. Como te digo, yo me estoy abriendo, yo te estoy exponiendo esto, porque son cosas que me han pasado a mí y que sinceramente, pues si te llegan a pasar a ti, tú ya sabes cómo actuar. Es como cualquier... ¿A quién le gusta que lo regañen sus papás? A nadie, pero cuando tienen la razón y lo único que tenemos que hacer es quedarnos callados. Esa fue la vez que a mí me enseñaron, me sentaron, me quedé en la banca por desobediente. Entonces yo me acordé cuando estaba leyendo Moisés, decía que Moisés era cuando el Señor bueno, el pueblo se rebeló, que ya no aguantaba la sed y que tenían sed. Ya una vez el Señor le había dicho, háblale a la roca y la roca te va a dar agua. No, primero la había golpeado la primera vez. Ya de ahí la segunda vez el Señor le dijo, háblale a la roca y la roca te dará agua. Pero era tanta la rebelión, la sublevación del pueblo contra Moisés que lo desesperaron, lo hostigaron y él se tuvo que desquitar con alguien o con algo. ¿Y qué era lo que él encontró? Pues la roca. Entonces, pum, pum, y sonó la roca. El Señor no lo mandó a sonar la roca, el Señor lo mandó a que le hablara a la roca. Yo no sé en qué momento, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero el Señor te ha pedido algo. Y por desobediente, no pasa nada, te quedas ahí, ves cómo los demás crecen, ves cómo los demás avanzan. Quizás, como te decía, no precisamente tienes que estar sentado sin hacer nada. A veces estamos desde la banca ejecutando un instrumento, estamos desde la banca agarrando un micrófono, estamos desde la banca agarrando un pandero. Pasa. Como te decía yo, esa adoración, ese corazón, eso no lo recibe Dios, porque simplemente no se da con todo el corazón, no se da con obediencia, no se da con amor, no se da con entrega. Entonces, a veces somos tan desobedientes, somos tan malos delante de Dios, que es tan bueno con nosotros, y a veces no captamos, no entendemos. Veamos a Saúl. Saúl también fue castigado por su desobediencia. Vamos a ver, en Primera de Reyes, no lo apunté, pero está en Primera de Reyes cuando Saúl va y enfrenta a sus enemigos. El Señor le dice, extermina a todos, a todo el pueblo, grandes, pequeños, animales, todo, extermínalo, no dejes a nadie vivo. ¿Y qué hace Saúl? Saúl viene y perdona la vida del rey, perdona la vida del ganado bueno, del ganado pues que estaba así gordito, que estaba bonito, y los deja con vida, cuando el Señor vino y le dijo, no, a ninguno. Entonces vemos la desobediencia. ¿Qué consecuencias trajo esa desobediencia hacia el reinado de Saúl?
que no tuvo linaje. Entonces, realmente la desobediencia nos lleva a un punto de perder nuestra posición, perder nuestra heredad, perder aquello que vayamos a heredar. Yo me recuerdo que una vez el Señor, en su misericordia, pues estaba hablando de las semillas, no precisamente de hijos físicos o hijos así, ¿verdad? Pero, y eso es algo que te quiero compartir. Tú como joven, tú como señorita, tú tienes un legado. Tú te quieres casar y vas a tener hijo, amén, recíbelo. Pero tú tienes un legado. Y lo he dicho. Yo tengo a cargo a alguien más. Tú tienes a cargo a alguien más. No precisamente tienes que tener un cargo vamos a ver, líder de alabanza, líder de danza, líder de jóvenes, líder de aquí, líder de allá. No precisamente tienes que tener un liderazgo, pero tú siempre vas a tener a alguien debajo de ti, a tu cargo. Entonces a esa semilla tú le tienes que enseñar, a esa semilla tú le tienes que decir, darle un ejemplo, empezarlo a nutrir. Y cuando el Señor te permita y a su tiempo vas a ver esa cosecha hermosa. Pero entonces guarda, protege, empieza a acercar. Yo no te digo, mira, sutanito, a tu cargo está fulanita. No, el Señor es bueno y el Señor te va a hacer sentir, o simplemente ni te vas a dar cuenta, pero hay alguien quien está fijado en ti, hay alguien a quien Dios ha puesto y le ha dicho, mira esto, toma siempre, de todo y en todos, toma lo bueno, toma lo bueno. Margarita está llena de defectos y quizás peores que los tuyos, amén, pero toma lo bueno, ve lo bueno y aprovecha lo bueno, saca lo bueno, y eso es algo que siempre tenemos que hacer con todas las personas. Si no lo entiendes así, te va a costar como a Margarita. De verdad, en el nombre del Señor yo te digo, tú tienes a alguien detrás de ti. Entonces haz las cosas bien, sé obediente y empieza a heredar. De lo que tengo te doy, dice la palabra de Dios. Entonces en el nombre de Jesús, tal vez tú dices, ala, pero Mar, tengo 14, tengo 12 años. Sí, pero hay alguien, siempre va a haber alguien que mire tu caminar y que diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Tú que das clases de niños, las niñas, ay, yo quiero ser como... ¿Quién dio clases hoy? Melanie. Yo quiero ser como Melanie. Ay, cuando sea grande yo quiero cantar como Zully. Ay, cuando sea grande yo quiero tocar la batería como Saraí. Ay, cuando sea grande yo quiero aquí. Ay, cuando yo sea... O sea, todos tenemos a alguien detrás de nosotros. Entonces, cuidemos lo que estemos haciendo. Gedeón, Gedeón sí estaba, y de verdad que la historia de él me gusta, me gusta bastante, porque Gedeón estaba sentado por voluntad propia y porque era bien miedoso. Gedeón era una de las personas que dejó el miedo atrás y logró una gran victoria para el pueblo. No sé si reinado se podría decir, porque fue un juez únicamente, fue de mucha bendición. Pasaron un tiempo de hambre por el miedo de Gedeón. Él ya tenía el llamado, o sea, él ya era escogido, pero simplemente su miedo no lo dejaba avanzar. Y muchas veces tú y yo nos encontramos en una banca por miedo, por temor, porque nos da miedo conocer más allá, nos da miedo comprometernos, porque tenemos esa idea errónea de al tener un privilegio, al meterme en danza, al meterme en alabanza, yo tengo un compromiso. No, tú tienes el compromiso de vivir en santidad, tú tienes el compromiso de guardarte para Dios desde que tú decidiste entregarle tu vida a Dios. Yo no te digo nunca vas a fallar. Margarita nunca ha fallado porque lo he hecho. Y el Señor en su misericordia me ha perdonado, me ha abstenido. De verdad que el Señor ha sido tan grande conmigo y en algún momento tú vas a dar tu testimonio, tú vas a hablar de lo que Dios ha hecho. De verdad, si yo te contara lo que mis ojos han visto, si yo te contara cómo el Señor ha sido bueno conmigo, todos nos vamos a sorprender, así como yo me voy a sorprender cuando yo escuche tu testimonio. ¿Por qué? Porque el Señor tiene tacto, tiene tiempos, tiene momentos, tiene maneras
para hacernos regresar, para cambiar nuestro entorno. A veces por nuestra desobediencia vamos a un punto en donde no tenemos que ir y el Señor a cuentazos, pero nos vuelve a traer, amén. Entonces este es el punto en estar en la banca y conformarnos, no saber jugar o simplemente tener pereza, amén. Vamos a pasar permítanme que, así, vamos bien. Vamos a pasar al segundo punto, que es estar en la banca. Vamos a ver, porque estamos lesionados o lastimados. Yo no sé qué te haya pasado, yo no sé quién te lastimó, yo no sé si yo te lastimé, yo no sé si tus papás te lastimaron, yo no sé si algún ser querido te lastimó. Pero, como te decía, a veces estamos sirviendo, pero nuestra alma está desde la banca. Y hay un tema que a mí me cuesta mucho hablar. Y cuando lo hablo, pues aprovecho y lo hago porque Dios es bueno. Y porque yo sé que más de alguien lo está escuchando y digo, Señor, esto quizás me avergonzaba o quizás me apenaba o me lastimaba mucho. Pero créeme que cuando yo hablo de esos puntos, yo sé que Dios es bueno y misericordioso y más de alguien pues bendice con eso. Yo sinceramente, yo tal vez no nací en un hogar cristiano, pero desde pequeña mis papás me llevaron a la iglesia. Y en una iglesia duré 15 años, creo yo, desde chiquita estaba ahí. Y por si no lo saben, ahora lo van a saber, es un secreto de Margarita. Mis papás están divorciados. Y yo sinceramente me enojé con Dios, porque yo decía, pero si aquí, pero si allá, y yo ponía un montón de peros y quizás eran justificables a la vista o al pensar de Margarita, pero simplemente los seres humanos se equivocan, todo trae una consecuencia. Lamentablemente cuando nosotros hacemos algo no nos ponemos a pensar en las consecuencias. Tal vez para mí sí, pero no nos ponemos a pensar en la consecuencia que va a afectar a otras personas. Entonces era algo que a mí me lastimaba bastante y yo decía, no, y no puede ser y me voy a perder y voy, no, el Señor no lo permitió y tampoco fue ese mi pensar, pero simplemente me alejé de la iglesia. Ya no fue a la iglesia. Mi mami me decía, mija, pero tenés que ir, mija, pero aquí, mija, para allá. Y yo, no quiero. Y mi mamá no sabía la razón por la cual yo estaba peleando con Dios. Y era porque yo decía, Señor, pero si tú quieres y tu palabra dice que tú amas a la familia y a la familia que te sirva. ¿Y por qué mi familia no te va a servir? Mi familia completa no te va a lavar, mi familia completa no está para lavarte, porque ese era mi pensar, siempre me quedo sola. Entonces, yo de verdad que me enojé con Dios, luego me enojé con mis papás, porque solo me dejaron en la iglesia y ninguno de ellos siguió. Me quedé un buen tiempo, tal vez no fue largo, pero sí me quedé un buen tiempo de dejar de ir a la iglesia. Yo ya servía, yo ya cantaba, Dios era bueno conmigo, pero simplemente me cansé. Y dije, no, ya no más. Si yo hago esto, si yo hago lo otro y yo no veo tu amor y tu compasión conmigo, yo lo veo con las personas porque había una persona en la otra iglesia que pues sus papás eran 100% entregados, pero esta compañera sí estaba pues todavía no había tenido ese encuentro con Dios, ese encuentro glorioso. Y yo decía, ve, y yo que trato la manera de, entonces, sinceramente no te entiendo, le decía yo no sé si tú has tenido esas pláticas con Dios en donde de verdad pues está ahí contigo cara a cara y a veces yo siento que a veces el Señor se ríe de mí y dice, ahí está Margarita. Porque sinceramente a veces le hablo a Dios y eso es lo que también me gustaría que tú tuvieras. Esa confianza no es de venir y, ay, que sí, que no. Pero que tengas esa confianza como un amigo, como un padre, como un hermano, como alguien a quien tú confías y amas mucho y le abres tu corazón, entonces tú empiezas a hablar. Y es así también en la manera en que sanas. Pasó el tiempo, como te digo, no fue mucho, pero entendí.
que Dios tenía un propósito y sigo entendiendo ese propósito. Y cada vez que Dios me permite entenderlo, me aferro más a su palabra y digo, Señor, gracias porque me permitiste pasar eso. Yo, como te digo, tengo muchos errores, demasiados errores, pero sinceramente no me refugié en buscar amor en compañeros que no debía, amistades en donde no debía. Sí me equivoqué, pero no a revicios. Sinceramente nunca me ha llamado la atención eso, gracias a Dios, pero tuve otros puntos, tuve otras fallas. Y yo digo, Señor, tu misericordia me guardó y me abstuvo de todo lo malo. Pero porque erróneamente yo estaba lastimada y estaba enojada con Dios, estaba sentida con Dios, entonces yo me estanqué en un momento de mi vida simplemente porque yo estaba herida. No entendía, no comprendía. Y muchas veces tú puedes estar así, puedes estar desde una banca y estar lastimada. Sí, mi papá se murió. Sí, mis papás se separaron. Sí, en mi casa solo hay pleito. Sí, yo soy el denigrado. Sí, yo soy el abusado. Sí, yo soy aquí, yo soy el más miserable. Sí, pero de eso miserable, Dios va a hacer algo hermoso. Media vez tú y yo entendamos, comprendamos que su propósito va más allá del pecar, del pensar, del actuar del ser humano. Siempre va a ir más allá. Media vez tú y yo dejemos que Él actúe. Y vamos a irnos a Primera de Pedro 5:10. Y si Dios te permite pasar por algo, como te decía, es para una obra mejor, para ayuda de alguien más. Yo estaba escuchando el testimonio, no me recuerdo cómo se llama este cantante, es un cantante cristiano, pero que ahorita está más predicando que cantando. Y sus papás, creo que son de apellido Escarpeta, no me recuerdo, soy mala para los nombres. Pero estaba escuchando un testimonio en donde él hablaba y él decía que se enojaba con Dios porque le quitó a su hermano. Su hermano se acababa de integrar al grupo en la batería y Dios se lo llevó. Y los papás, cuando hablaron de eso, decían que tampoco entendían. Y como te digo yo, nos justificamos: Señor, pero si yo te alabo, Señor, pero si yo aquí, Señor, pero si era buena persona. Entonces me quedaba así como que cuando yo escuchaba, y la mamá, porque como que las mamás son las mujeres somos más sentimentales. Eso no quiere decir que los hombres no tengan corazón, pero somos más sentimentales. La mamá decía que ella pues sí le dolió, pero que entendió y trató la manera de ayudar a su esposo o aconsejar a su esposo. El esposo, el papá, lo entendió hasta que vio vivir una situación similar a alguien más. Ahí comprendió que si Dios le consoló, que si Dios estuvo ahí, fue para que él aprendiera y él diera eso. Por eso te digo, de lo que tengo te doy. Yo no te voy a dar algo que no tenga. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Realmente qué tengo aquí? ¿Es bueno? ¿Es malo? Eso es lo que voy a dar. Entonces tratemos la manera de tener ese corazón recto delante de Dios. Entonces, pero no encuentro. Primera de Pedro 5:10. Amén. Dice Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si tú estás pasando por una situación de verdad difícil, porque yo no te voy a decir, mira, esta situación es fácil para mí, no. Lo que a mí me puede doler, lo que a mí me puede costar, es algo que quizás eso conmigo no va mal. Y quizás lo que tú estés atravesando, pues para mí sea algo así como que yo sí puedo con eso, pero es que somos tratados de distintas maneras. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, tenemos diferente personalidad, prestamos valor a, ya sea para lo bueno, ya sea para lo malo, prestamos valor a cosas muy diferentes. Entonces todos nuestros procesos van a ser diferentes, pero si tienen un mismo enfoque, un mismo propósito, y es de sacar tu mejor versión, de sacar eso lindo que tanto has escondido detrás de tus miedos, para que hagas una buena jugada, para que seas algo mejor y más allá de lo que tus ojos ven.
Y sinceramente, si tú te sigues, ay mi dolor, ay mi dolor, ay mi dolor, no vas a avanzar. Y como te digo, vamos a ver cómo los demás avanzan y simplemente nosotros no. Te lo decía la vez pasada y te lo vuelvo a decir. Quizás dice, los mismos, es que veo a los mismos. Sí, pero porque no hay alguien más que se levanta. Y es mentira que digan, no, ahí no dejan crecer. Es mentira, porque el que quiere lo puede hacer, pero es cuestión que ya salgas de esa comodidad, que ya no te quedes más en la banca y que reconozcas en dónde estás sentado, en cuáles de estos puntos estás sentado. Punto número 3. Permíteme, amén. Punto número 3. Recuérdate, para ser tu mejor versión. Y el punto número 3 nos habla sobre un planteamiento, un plan maestro o una reserva. Y me recuerdo una vez que a mí me sentaron, otra vez, de 2 veces te hablo y de 2 veces te voy a hablar, nada más la otra se queda ahí. Si hay otra ocasión, te la cuento. Me recuerdo que una vez me sentaron así de la nada, o sea, ni siquiera me dijeron, Margarita, te vas a sentar, o Margarita, no vas a cantar, o Margarita, no, simplemente o sea, no me dijeron nada. Yo cuando me di cuenta, o sea, dije, no estoy cantando, ¿qué está pasando? Hice algo. Y yo soy muy expresiva, y mi rostro, y eso es algo que, pues, el Señor va a controlar. Amén. No, no tampoco voy a fingir, pero sí es algo. Entonces yo me quedé así como que tal vez le hice caras a alguien. Y yo así como que alarán, ¿qué fue? ¿Qué es? ¿Qué es? Y yo desesperada. Me aguanté un tiempo, porque sí aguanté. Pero Margarita llena de defectos, vino y empezó a ver a su alrededor. Y ¡ay, Sutanito! Este sí, y por eso te digo, es que hay que cuidar de todo, hay que cuidarnos de todo. Porque yo recuerdo ver a una persona y yo dije, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? Yo he tratado la manera de hacerlas bien, no es que el otro las haya hecho mal, pero yo he tratado de hacerlas bien y al juicio de Margarita, al creer de Margarita, al pensar de Margarita, yo estaba mejor que esa persona. Margarita en ese entonces no entendía, no comprendía que no era el estar bien o el hacer mejor las cosas, es la misericordia de Dios, es el tiempo de Dios, es a quien Dios quiere utilizar y Margarita no pudo discernir el tiempo que ella estaba viviendo. Y me recuerdo que un día entré tal vez no enojada, con lo que sí quería era una explicación y ay, ¿para qué pedí eso? Porque después me dolió y el pastor me dijo, ¿segura que querés saber? Y yo, sí, segura, sí. Y créeme que después me decepcioné, porque yo dije, Margarita, de verdad, estás mal. Ahí estaba mal yo. Entonces, a veces el Señor te sienta a ti, tal vez tú haces todas las cosas bien, tú las haces correctas, tú estás entregado a Dios. No lo tiene que saber todo el mundo que tú oras todos los días, no tiene que saber todo el mundo que tú te purificas, no tiene que saber todo el mundo. A mí una persona me decía hace tiempo, mira, yo ahorita no hablo con ninguna mujer, solo con 2 mujeres solo me decía. Y es esta persona y esta persona me decía. Y yo me quedé así como que, ¿seguro? Sí, me dijo. Entonces vi y confirmé. Y me decía, pero lo hago porque es mejor así, me decía yo, así como que tenía un plan de reserva o era precavido o también sabía sus debilidades, pero él conocía y él decía esto no y esto no. Y yo me quedé así como que alarán, qué bueno, él tiene como que ese escudo. Entonces yo me quedé así como que del Señor, de qué me tengo que guardar o cómo tengo que discernir o qué tengo que hacer, ¿va? Pero como te decía, yo no pude discernir mis debilidades, ni mis puntos, ni nada de eso. Y tampoco entendí lo que Dios quería hacer conmigo. A veces el Señor a ti te tiene reservado y guardado y te pone a hacer en tu corazón, mira, no hagas esto. Y tú ves que alguien más lo hace, pero tú no lo haces porque el Señor a ti ya te dijo que no lo hicieras, que te abstuvieras de hablar. ¿Por qué? Porque el Señor te está guardando de algo. Entonces tú ves a alguien más y te molestas porque pues
eres carne, yo qué sé, ¿va? Tienes huesos y estás vivo ahí, a menos que seas un fantasma. Pero vamos al punto de que el Señor a ti te dio cómo y cuándo, y tú lo discerniste. Entonces, quédate ahí, no reproches, es que si reprochas te va a ir mal. Si alegas te va a ir mal. Si tú lo estás haciendo, gloria a Dios. Si el Señor te lo reveló, amén. Así que como joven eres lo mejor, eres extraordinario, eres extraordinaria, y no te enfoques en qué están haciendo los demás, porque entonces tu tiempo de lanzarte se retiene. Tu tiempo de avanzar a otro nivel se demora. Créeme que cuando el Señor a ti te pone o te sienta, como te decía, a veces hay jugadores en un equipo de fútbol, a veces no sale nuestra estrella favorita en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque primero tienen que ver la jugada, tienen que estudiar al oponente, cómo está jugando, en dónde va a fallar, qué es lo que esta persona pues tiene que dar, y así es Dios. Quizás Dios te está guardando de algo, o Dios quiere que conozcas bien el campo en el cual Él te va a meter. Dios quiere que conozcas bien el momento en el cual te va a meter, por eso te tiene reservado. Mira a David. ¿Cuánto tiempo? Mira, y te voy a hablar de esto antes porque ya. Abraham, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para que le llegara el hijo de la promesa? E incluso su esposa se adelantó, pero es que no es en el tiempo de Margarita, nunca va a ser en el tiempo de Margarita, va a ser en el tiempo de Dios. Incluso Margarita no leyó, no entendió, no discernió ese tiempo. José esperó un tiempo muy largo para que sus sueños se cumplieran. David tuvo que esperar bastante tiempo para que él fuera el rey. Después de ese tiempo, pues él fue ya coronado, estaba ungido, tenía ungimiento. Sin embargo, no se sentó al otro día al trono. Tuvo que esperar su tiempo de prueba. Job, de verdad que esta semana Dios me ha sorprendido con Job. Tuvo que esperar un tiempo duro de prueba, y Margarita se estaba quejando por 15 días. ¿Cuánto duró la prueba de Job? No lo sé. Pero la Biblia dice que fue muy duro y muy largo. De verdad. O sea, literalmente, él sí estaba solo. Entonces, después de su prueba, el Señor lo compensó. Daniel esperó mucho tiempo para que Dios le revelara el futuro profético. Y mira cómo nos ha bendecido a nosotros eso. Jesucristo esperó 30 años para empezar su ministerio. Si Dios por eso te digo, tú ubica en qué lugar el Señor te tiene. Ubica en qué momento el Señor te tiene. Mira, tal vez pueda decir otra persona o pueda llegarse a un punto de, pero estás mal por algo tan simple. No. También hay que discernir eso. Pero si ha llegado el tiempo de la poda en ti, sacúdete, métete en Dios, espera su tiempo. Él tiene un plan maestro para ti, y cuando te dejes salir jugar al campo, vas a tener una victoria grande. ¿Por qué? Porque eres su plan maestro, eres esa reserva que Él tanto guarda. Ubícate en cualquiera de estos tres, estúdiate tú que te conoces. Tú que sabes en qué careces, tú que sabes en qué tienes tu fortaleza, ya sea que estés sentado por 2 lugares simplemente por propia decisión, porque si yo estoy sentada porque me lastimaron, yo no quiero sanar, porque si yo estoy sentada simplemente porque la pereza gana en mí, porque la inmoralidad gana en mí, es por decisión mía. Yo voy a salir al flote, yo voy a salir a jugar. Porque me voy a consagrar, yo voy a salir a jugar, porque decido ser sanada. Pero si yo entiendo y comprendo que en ninguno de estos 2 lugares es en donde estoy, y que simplemente estoy, o sea, sé que me he guardado, no balbucearlo, no reprocharlo como lo hizo Margarita, no, jamás. Pero sé que en la medida que he podido he honrado a Dios. Espero mi tiempo. Entiendo el tiempo en el cual estoy viviendo. Mira,
Créeme y te lo vuelvo a decir, el Señor quiere usarte y el Señor te va a usar en gran manera, pero va a ser a la medida que tú te dejes usar. Va a ser a la medida, por eso influye mucho de las personas que te rodean, influye mucho en la manera en que hablas, influye mucho en la manera en que te expresas, influye mucho tu manera de vivir. Reconoce y tienes que tener en mente que quien te conoce mejor ni siquiera tú mismo, porque dice la palabra de Dios que el corazón y la mente son dos cosas que cambian así de la noche a la mañana, y no en el nombre del Señor Jesucristo. Deposita tus sueños, deposita esos propósitos, deposita esos anhelos que tú guardas en tu corazón, y entiende el tiempo por el cual estás sentado en la banca. Cuando ya entiendes el tiempo en que estás sentado en la banca, ya puedes salir a jugar. Quizás también no sales a jugar, como te decía en un principio, y tienes ese conocimiento, tienes capacidad, pero no juegas en equipo. No ayudas a tu hermano. Cuando tu hermano está débil, ¿qué es lo que haces? Ubícate en cualquiera de estos 3 puntos, y como te dije, si tú crees que hay más, escudriñalo. Y en el nombre de Jesús yo te invito pues que en este tiempo pongamos de nuestra disposición, pongamos del deseo de nuestro corazón de entender y de comprender. Y si tú no sabes en dónde estás, pídele a Dios que Él te enseñe en dónde estás, si te has acomodado, si has dejado que la pereza haya ganado, o simplemente porque te han dicho, porque te lo prometo que a mí me han dicho: Margarita, estás joven, Margarita, viví, Margarita, disfruta, este mundo se va a acabar. Sí, pero después, ¿qué? Mi redención, ¿en dónde está? ¿A dónde voy? Porque yo sí tengo, y eso es lo que tal vez nosotros como jóvenes no entendemos, no captamos, pensamos que la venida del Señor va a ser dentro de 1000 años, y no, el Señor ya está a la puerta y tú en pleito, el Señor ya está a la puerta y tú lastimada, el Señor ya está a la puerta y tú con pereza, el Señor ya está a la puerta, joven, señorita, y simplemente tú no te quieres consagrar. Te hablo de cosas que a mí me han pasado, no te voy a hablar de algo que no he pasado, que no he experimentado. Deja que el Señor sea en su tiempo, y que el Señor, de verdad que si tú estás en ese tiempo de una reserva, de un plan maestro, espera, sé paciente, porque a su tiempo todo pasa y el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando vas a ser lanzado, cuando vayas a ser lanzada, vas a llegar lejos. Vas a ser impulsada lejos en el nombre del Señor. Padre Celestial, tú que estás en lo alto, Señor, hoy nos ponemos en tus manos, hoy entendemos, Padre Celestial, y si nuestro espíritu o nuestra carne o nuestra mente, Señor, aún no entiende, Padre Celestial, en la posición en donde estamos, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que seas tú revelando, Padre Celestial, a nuestro espíritu para saber actuar, para saber, Señor, entender y conocer ese tiempo, Padre Celestial. Tú, Padre Celestial, fuiste quien nos escogiste, Señor. Tú fuiste quien nos preparó, quien nos llamó, quien desde el vientre de nuestra madre estábamos predestinados para algo grande, Señor. Yo me aferro a tu palabra, yo creo en tu palabra, yo sé que hay un propósito mayor para mí y mis ojos lo verán. Confío en que todo aquel que me rodee también lo hará, Señor, en aquel que esté escuchando esta transmisión, Padre Celestial. Por favor, si sus sueños se murieron, si sus sueños, Padre Celestial, quedaron en la nada, yo te pido que le hables a través de sueños, Señor, y que empiecen nuevamente con esa pasión aún ferviente, al doble, Padre Celestial, para alcanzar y llegar hacia esa meta, tener esa jugada ganada contigo, Padre Celestial. Yo te lo pido con todo mi corazón. Guárdanos, Padre Celestial, pon en nosotros un cerco, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, en qué necesitamos ser fortalecidos, Señor. Yo te pido que nos guardes y que todos cumplamos nuestro llamado, Padre Celestial, y que estemos allá en lo alto en algún momento, Padre Celestial, en el que tú vengas, podamos escuchar, podamos entender y podamos ser arrebatados, Padre Celestial.
Yo te pido y yo creo, Señor, que seremos una generación diferente, que nos multiplicaremos más, Padre Celestial. Si hay algún joven, alguna señorita que quiso tirar todo en este tiempo, Padre Celestial, que seas tú hablando nuevamente a sus huesos, que des aliento de vida, Padre Celestial, y que vuelvan a ser mejor que antes, a ser su mejor versión, Señor. En el nombre de Jesús, agradezco por este tiempo y por este privilegio, Señor. Guarda nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. No me quiero ir sin decirte un texto que dice en Juan 15:16 y dice: no me escogieron ustedes a mí, dice el Señor, sino yo a ustedes, y los comisioné para que vayan y den fruto, que produzcan. Así que mi Padre dará todo lo que pidan en mi nombre. Tú y yo no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Hagamos de ello una obra mejor, demos nuestra mejor versión. Que el Señor te bendiga.